Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. Poncio Pilato. Un hombre que ha atravesado los siglos, envuelto en misterio, controversia y juicio. Gobernador de Judea bajo el Imperio Romano, su papel en la crucifixión de Jesucristo lo ha convertido en una de las figuras más debatidas de la historia. ¿Fue un hombre sin carácter que cedió a la presión de la multitud? ¿O un astuto político que tomó una decisión calculada para mantener el orden? ¿Fue un simple peón en un juego de poder mucho más grande o realmente tuvo la opción de cambiar la historia? Su legado es una advertencia sobre el poder, la moralidad y las consecuencias de las decisiones tomadas en momentos cruciales. Su historia no solo es relevante desde el punto de vista religioso, sino que también es una de las narrativas más intrigantes de la historia antigua. Para entender quién era Poncio Pilato y por qué tomó la decisión que lo marcó para siempre, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el complejo escenario en el que vivió y gobernó. En el siglo I, Judea era una provincia clave para el Imperio Romano, pero también una de las más difíciles de gobernar. Desde que fue conquistada por Pompeyo en el año 63 a.C., la región se había convertido en un punto de tensión constante. El pueblo judío, profundamente religioso y orgulloso de su identidad, veía el dominio romano como una afrenta a su fe y a su independencia. A diferencia de muchas otras provincias romanas que con el tiempo adoptaban las costumbres del imperio, los judíos se resistían ferozmente a la influencia extranjera. Roma, por su parte, no estaba interesada en modificar sus tradiciones, pero sí en mantener el orden y, sobre todo, asegurarse de que los impuestos siguieran llegando a las arcas imperiales. El gobernador de Judea tenía una tarea difícil, debía garantizar que la provincia no se rebelara, administrar la justicia romana y recaudar tributos sin provocar una insurrección. No era un puesto de honor, sino una posición de riesgo. Quien gobernara Judea debía ser lo suficientemente fuerte para imponer la autoridad de Roma, pero también lo bastante prudente para evitar desatar una rebelión. Poncio Pilato asumió este desafío en el año 26 después de Cristo, cuando fue nombrado gobernador por el emperador Tiberio. Provenía de la orden ecuestre, una clase social romana que, aunque no pertenecía a la élite senatorial, gozaba de privilegios y oportunidades en la administración imperial. No se sabe mucho sobre su vida antes de llegar a Judea, pero los registros históricos sugieren que ascendió en la política romana gracias a sus conexiones y lealtad a Tiberio. Su gobierno estuvo marcado por una combinación de pragmatismo y brutalidad. Desde el principio, tuvo problemas con los judíos. En un acto de provocación, hizo llevar estandartes con la imagen del emperador a Jerusalén, un gesto que violaba las creencias judías contra las imágenes talladas. Esto desató una revuelta que solo terminó cuando Pilato, bajo la presión de la multitud, accedió a retirar los estandartes. Este no sería el único episodio en el que su falta de sensibilidad cultural generaría conflictos. En otra ocasión, utilizó fondos del tesoro del templo para construir un acueducto. Cuando el pueblo protestó, Pilato reprimió la revuelta con brutalidad, disfrazando a sus soldados de civiles y ordenándoles atacar a los manifestantes en medio de la multitud. Estos incidentes muestran que Pilato era un gobernador con una estrategia clara: gobernar con mano dura y suprimir cualquier intento de desafío. No dudaba en emplear la fuerza para mantener el orden y sofocar cualquier señal de insurrección. Pero su verdadera prueba de fuego llegó cuando los líderes religiosos judíos le llevaron a Jesús de Nazaret, acusándolo de proclamarse rey y de amenazar la autoridad de Roma. Aquel juicio no sería un caso más en su administración, sino un evento que definiría su legado para la posteridad.
Jesús había ganado una gran cantidad de seguidores con sus enseñanzas, su mensaje de amor y justicia, y sus afirmaciones sobre el reino de Dios. Para muchos, era el Mesías esperado, para otros, un alborotador peligroso que desafiaba el statu quo. Su carisma y su creciente influencia preocupaban a las autoridades religiosas que temían perder el control sobre el pueblo. Su entrada triunfal en Jerusalén y la expulsión de los mercaderes del templo habían sido gestos provocadores que incrementaron la tensión entre él y la élite sacerdotal. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín no podían ejecutar a Jesús sin el permiso del gobernador romano, por lo que lo llevaron ante Pilato. Sabían que acusarlo de blasfemia no sería suficiente para convencer al gobernador, así que lo presentaron como un agitador político, un hombre que decía ser el rey de los judíos y, por lo tanto, un rival del César. Para Pilato, este no era un asunto trivial. En una provincia como Judea, donde los disturbios eran frecuentes y el nacionalismo judío latente, cualquier indicio de rebelión debía ser sofocado con rapidez para evitar un conflicto mayor. Pilato interrogó a Jesús y pronto se dio cuenta de que no era una amenaza real. No era un revolucionario armado ni parecía buscar un levantamiento contra Roma. Su silencio ante muchas de las acusaciones y su respuesta enigmática sobre su reino, "Mi reino no es de este mundo", dejaron claro que su poder no representaba un desafío militar. Según los evangelios, Pilato incluso intentó liberarlo en varias ocasiones, probablemente consciente de que era un conflicto interno entre las facciones judías y no una verdadera amenaza política. Para evadir la responsabilidad, envió a Jesús ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, esperando que él se encargara del asunto. Pero Herodes, después de burlarse de Jesús y de no encontrar motivo para condenarlo, lo devolvió a Pilato. En ese punto, el gobernador se encontraba en una encrucijada: ceder a la presión de los líderes religiosos o actuar conforme a su juicio personal. Sin embargo, Pilato era un político antes que un hombre de principios y sabía que su cargo dependía de mantener la estabilidad en la provincia. El gobernador entonces intentó una última maniobra: ofreció liberar a un prisionero como parte de la tradición de la Pascua. Presentó dos opciones: Jesús o Barrabás, un criminal acusado de insurrección. Contra toda lógica, la multitud pidió la libertad de Barrabás y exigió la crucifixión de Jesús. Algunos historiadores han especulado que la muchedumbre fue manipulada por los sumos sacerdotes para garantizar un veredicto favorable a sus intereses. Sea como fuere, el clamor popular se impuso, y Pilato perdió el control de la situación. Pilato, sorprendido por la intensidad del clamor popular, recibió un mensaje de su esposa, Claudia Prócula, quien le advirtió que no se involucrara en la condena de Jesús. Había tenido un sueño inquietante sobre él y estaba convencida de que era inocente. Es interesante notar que, en algunas tradiciones cristianas, Claudia es vista como una mujer justa que reconoció la santidad de Jesús antes que su propio esposo. Pero la presión de la multitud aumentó. Los líderes religiosos amenazaron con denunciar a Pilato ante el César si liberaba a Jesús. En un imperio donde la lealtad al emperador era fundamental, ser acusado de permitir una rebelión podía significar la destitución, el exilio o incluso la muerte. Pilato entendió que estaba en juego su posición y posiblemente su vida. No podía arriesgarse a que su gobierno en Judea terminara en un escándalo político que lo pusiera en la mira de Roma. En un intento desesperado por distanciarse de la decisión, Pilato se lavó las manos frente a la multitud, declarando que no era responsable de la sangre de Jesús. Pero ese gesto no lo eximió de la culpa. Jesús fue condenado y crucificado. Aunque Pilato había intentado evitar la ejecución, al final prefirió la conveniencia política sobre la justicia.
con esta decisión, se convirtió en una de las figuras más polémicas de la historia. Después de la crucifixión, Pilato continuó gobernando Judea con la misma mano dura. Su reputación como un gobernador inflexible y represivo se consolidó. 3 años después, ordenó la ejecución de un grupo de samaritanos en el monte Gerizim, lo que generó una queja formal ante el gobernador de Siria. Esto fue la gota que colmó el vaso. Pilato fue destituido y enviado a Roma para rendir cuentas ante el emperador. Su caída fue rápida e inevitable. Pero cuando llegó a la capital, Tiberio había muerto y en su lugar gobernaba Calígula, uno de los emperadores más despiadados de la historia. Pilato cayó en desgracia. Sin el apoyo de su antiguo protector, su destino estaba sellado. Su nombre quedó marcado por la infamia y la historia lo condenó como el hombre que, por cobardía o pragmatismo, permitió la ejecución de Jesús. Los relatos sobre su final varían. Algunos afirman que fue exiliado en la Galia, donde murió en el olvido. Otros sostienen que, consumido por el remordimiento y la deshonra, terminó suicidándose. Se dice que su espíritu vagó por las montañas de Suiza, donde aún hoy existen leyendas sobre su alma en pena. Lo cierto es que su legado quedó para siempre marcado por su papel en la crucifixión de Cristo. Su intento de eludir la responsabilidad con el lavado de manos no logró borrar la mancha de su decisión. La historia lo recuerda como un hombre que tuvo en sus manos la posibilidad de cambiar el destino de uno de los personajes más influyentes de la humanidad, pero prefirió ceder ante la presión. El nombre de Poncio Pilato sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un líder pragmático atrapado en una situación imposible? ¿O un hombre sin carácter que sacrificó la justicia por conveniencia? Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo el poder, la presión y la moralidad pueden chocar de manera fatal. A través de los siglos, su figura ha sido representada en el arte, el cine y la literatura, siempre con la misma pregunta latente: ¿actuó por necesidad o por cobardía? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Pilato tuvo otra opción? ¿Fue realmente culpable o solo un peón en un juego político más grande? Déjanos tu comentario y hablemos sobre este personaje enigmático. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.